Para entrar en materia, cuéntanos, ¿cuál dirías tú que es la dimensión política del derecho al aborto y cuál es el trasfondo histórico que se sintetiza en la frase las mujeres como la nación, libres y soberanas con las que abre esta obra? Sí, pues el título de la obra es Libres y Soberanas, la lucha por el derecho al aborto. Y esta frase que tú mencionabas está en la introducción, es el título de la introducción, que es esta consigna que dice las mujeres como la nación libres y soberanas, aborto y política. Y bueno, el tono que está tanto en ese título de la introducción como en el título de toda la obra que pone sobre la mesa el tema de la soberanía, de la autodeterminación, pues fue precisamente una forma de poder abordar este tema de la interrupción legal y voluntaria del embarazo desde una perspectiva política. ¿Eso por qué nos interesa en este proyecto que está estudiando las perspectivas de la transformación y el cambio postneoliberal? Pues como sabemos, no solamente en México, en todo el mundo, en esta pues renacimiento de la lucha de las mujeres en esta cuarta ola, como algunas personas le han dado en llamar, em, pues una de las demandas que se están impulsando en todo el mundo, además de decir basta a la violencia de género, una violencia que por cierto se ha agudizado en los últimos 40 años de régimen neoliberal y que si hoy vemos a las mujeres alzándose en todo el mundo poniendo un alto a esa violencia, pues es también resultado de cómo ese régimen agudizó esas violencias contra las mujeres, ¿no? O sea, la lucha feminista que está en la calle el día de hoy, posicionándose en contra de esas violencias neoliberales, porque esos son, pues es un resultado directo de esa precarización de la vida que generó ese sistema neoliberal. Entonces, esa es una de las grandes demandas, pero la otra demanda muy identificable que hemos visto también, pues es la demanda por el derecho al aborto, ¿no? Que pues es una demanda que se impulsa en todo el mundo, que ha tenido pues sus expresiones más, quizás más exitosas y con mucha potencia, como por ejemplo en Argentina con la Marea Verde, donde el movimiento de las mujeres organizadas, no solamente en favor del derecho al aborto, sino también de otros derechos para las mujeres y organizado con otro tipo de movimientos sociales como sindicales, de derechos humanos, estudiantiles, lograron pues algo que parecía imposible en la Argentina, ¿no? De despenalizar el aborto. Bueno, eso sí hablamos del caso de Argentina, pero por ejemplo en México la cosa también ha sido interesante porque si alguien quizás conoce en particular este tema el derecho al aborto en el caso de México, el aborto se despenalizó hasta 2007 en la Ciudad de México. Y desde ese entonces hasta el 2018 que Morena gana las elecciones, no se había avanzado, no se había logrado avanzar, no es que no hubiera organizaciones, movilización, ¿no? Pero justamente no había habido una, ¿cómo decirlo? Pues condiciones favorables, ¿no? Desde los congresos, en el resto de los estados de la República Mexicana, que tiene 32 entidades y que solamente en una estaba legalizado el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. Entonces, bueno, es a partir también justamente de esta puesta en marcha de la cuarta transformación y por eso tiene todo el sentido que dentro del proyecto que se está intentando investigar las perspectivas de la transformación y el cambio postneoliberal, bueno, cómo es que en la coyuntura de la transformación, pues uno de los avances favorables ha sido esa despenalización del derecho al aborto en otras 10 entidades de la República. Em, Morena, pues es un movimiento que es un frente amplio, donde pues hay posturas muy de izquierda, otras más de centro y algunas
posturas sí de derecha que se han pasado y se han sumado ahí. Entonces hay una pugna al interior, sobre todo en estos temas. Es muy cierto que no todo mundo al interior del partido Movimiento de Regeneración Nacional impulsa la agenda de los derechos reproductivos de las mujeres, pero también es cierto que hay otra parte que sí. Y quienes sí los impulsan y están comprometidos y comprometidas con ello, y que ha sido una labor también de legisladores y legisladoras en los congresos estatales que han logrado que se despenalice. Morena gana las elecciones en 2018, y ese mismo 2018, ese mismo año, el aborto se despenaliza en el estado de Oaxaca. Y a partir de ahí ha habido ese impulso a esa demanda de la despenalización y legalización, mejor dicho, del aborto en otras entidades, y al día de hoy suman 11 entidades, un tercio de la República Mexicana, donde se ha avanzado en esa ruta. Entonces es muy importante subrayarlo, que en esta administración es donde más se ha avanzado en ese derecho de las mujeres, de las personas con capacidad de gestar. Y no solamente gracias a esa coyuntura favorable, sino también gracias al movimiento de las mujeres organizadas, ¿no? Y de también organizaciones de la sociedad civil que han impulsado también eso, ¿no? Pero que justo han encontrado una coyuntura favorable y voces que les puedan respaldar en los congresos. No solamente se ha despenalizado el aborto en 10 entidades más, además de la Ciudad de México, que ya estaba despenalizado, sino también ha habido otros avances importantes. Por ejemplo, que en el 2021, en septiembre, si no recuerdo mal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justamente resolviendo una controversia que se había establecido para el caso del estado de Coahuila, sobre criminalizar el aborto, resolvió la Suprema Corte que criminalizar a las mujeres y personas gestantes que abortan es anticonstitucional, y que meter a la cárcel a cualquier mujer o querer abrirle un proceso más allá de lo que diga la constitución de cada estado es en contra de sus derechos constitucionales. Y eso es una gran victoria, es una forma de despenalización del aborto de facto, pero que tiene que reflejarse todavía en todas las entidades, en sus códigos penales. Pero es un avance muy importante. Y esto hay que decirlo porque a partir de que llega pues la victoria de Morena en la 4T y empieza esta nueva ciclo de despenalización del aborto, muchos congresos estatales empezaron a blindar, bueno, desde 2007, que se aprobó en la Ciudad de México, se despenalizó el aborto, empezaron a blindar sus constituciones estatales, garantizando y protegiendo el derecho a la vida desde la concepción. Hubo casos muy escandalosos, como en el estado de Michoacán, el año pasado, donde se intentó meter la iniciativa de despenalización del aborto, y no solamente no pasó, sino que además la respuesta del Congreso del Estado de Michoacán